¿Cómo se relaciona la naturaleza humana desde la concepción griega y la concepción griega sobre la esclavitud o los bárbaros? Ajá, sí. Podría parecer que está bien, en esas alusiones a la oposición entre griegos y bárbaros o entre hombres libres y esclavos, siervos, pudiese haber una objeción a la idea de una naturaleza humana universal, ¿no? Pero si uno profundiza en las fuentes de la tradición cultural griega a este respecto, advierte que esas oposiciones entre griego y bárbaro o entre hombre libre y esclavo de ninguna manera suprimen la unidad de naturaleza humana. Voy a señalar algunos datos al respecto. La oposición entre griegos y bárbaros es para el griego la oposición entre griegos y no griegos. Y los antiguos helenos son un pueblo que tiene una conciencia muy viva de esa contraposición entre ellos y los otros pueblos. Se veían a sí mismos como distintos a los otros y en gran medida con razón, porque tenían un modo de vida, y hablo de los griegos de la época clásica, que los distinguía de todos los pueblos que los rodeaban. Ese modo de vida que va asociado a la polis. Pero de todas maneras el sentido originario de bárbaro es que no habla griego. O sea, que no es griego. Eso va adquiriendo con el correr de la tradición clásica un sentido más profundo, porque significa también que no vive al modo de los griegos. Los griegos entendían que ese modo de vida era un modo de vida el más conforme con la naturaleza humana, pero no el que constituía a la naturaleza humana. El modo de vida de los bárbaros podía parecerles a ellos no del todo adecuado a la búsqueda de la plenitud del vivir humano, pero les parecía criticable precisamente porque no se correspondía con la naturaleza del hombre. Si hay un pueblo que tiene una conciencia profunda de esa unidad de naturaleza, son los griegos, y esa conciencia es parte de los textos más fundantes de su propia tradición, como la Ilíada, por ejemplo. Si hay algo que no se advierte en los textos griegos de la época clásica, es esa suerte de, podríamos decir, maniqueísmo valorativo que se advierte en muchas fuentes antiguas, egipcias, asirias, babilónicas, chinas, según las cuales al narrar los acontecimientos o los hechos históricos de estos pueblos, o en las obras de ficción lo mismo, el pueblo de uno aparece como el único dotado de virtud, de bien, de cultura, de inteligencia, de razón, mientras que los otros aparecen como una imagen arquetípica de lo que es inferior, de lo que es despreciable. Ese tipo de visión que existe no solo en los pueblos antiguos, sino también en muchos pueblos contemporáneos, ¿no? Es algo que no se encuentra en la cultura griega clásica, sino más bien lo contrario. La Ilíada es un poema épico en que los griegos aparecen luchando con los troyanos, son sus enemigos. Y sin embargo, el objeto del poema no es presentar las virtudes de los griegos y los vicios de los troyanos, ¿no? O exaltar unilateralmente a los griegos sobre los troyanos, sino que el poema se centra en un conflicto interior de una persona, que es Aquiles. Y las virtudes aparecen distribuidas entre griegos y troyanos, lo mismo que los vicios. Y todos aparecen igualmente humanos. Pero no solo eso, sino que el nudo del poema, que es el conflicto heroico que vive Aquiles, llega a su solución o a su punto de inflexión final solamente cuando Aquiles puede extinguir su cólera. Y Aquiles extingue su cólera cuando se encuentra con Príamo, que va al campamento griego a buscar el cadáver de su hijo
Héctor, que ha muerto a manos de Aquiles. Príamo es el rey de los troyanos. Pero Príamo se le presenta a Aquiles, que es el matador de su hijo, como un padre que va a reclamar el cadáver de su hijo, no como el rey de Troya. Y un padre que sufre por la muerte de su hijo. Y entonces Aquiles, que ha vengado la muerte de Patroclo al matar a Héctor, recién entonces puede extinguir su cólera en la medida en que encuentra en el anciano Príamo sufriente otro hombre como él, que está sufriendo por la muerte de un ser amado. Es decir, el reconocimiento del otro como otro hombre, como otro ser humano, es lo que le permite a Aquiles deponer su cólera. Estamos hablando de un texto que era para los griegos una fuente primaria de formación espiritual, moral, vital. Era el texto que aprendían todos los niños de memoria, que se recitaba constantemente, que se usaba para aprender a leer. Y en ese texto vemos cómo los troyanos, que son bárbaros, aparecen precisamente en identidad con los griegos en cuanto a su condición. Porque en el griego además existe la idea de la naturaleza humana, existe la idea de una condición humana. Aquí les reconoce en Príamo otro ser humano, esto quiere decir otro ser de la misma condición que él. Son los mortales, como dice la lengua griega, a diferencia de los dioses inmortales, los terrestres, a diferencia de los celestes, que son los dioses, los desdichados mortales, a diferencia de los dioses, que son los dichosos. Y esa condición es universal y abarca a todos los hombres. Por ahí vemos que la oposición entre griegos y bárbaros no es una oposición excluyente en cuanto a la naturaleza o a la condición humana, sino al revés. Lo que aparece ahí es la idea de una condición humana universal como esencial a la mente griega. Lo mismo se advierte en una obra como Los persas de Esquilo. Es una obra escrita poco después de las guerras médicas, que han sido un triunfo griego contra el más poderoso imperio que los rodeaba, que era el imperio persa. Y la obra, en lugar de ser una exaltación triunfalista de esa victoria, es una reflexión acerca de la fragilidad de la condición humana, enfocada desde los persas, que son el enemigo al que han vencido. La obra lo que muestra es que esos hombres, los persas, que son la fuerza más poderosa del mundo, lo eran antes de la guerra y lo siguen siendo después, han sido derrotados por ellos, por unas cuantas ciudades griegas. Ellos ahora son los victoriosos, pero si los persas han podido ser derrotados, ellos podrán serlo en cualquier momento con más facilidad que los persas, porque la victoria no es algo que sea una propiedad del hombre, no está en posesión del hombre. De nuevo, el decidir a quién le pertenece la victoria es algo que solo pueden hacer los dioses. En este análisis que estoy haciendo, lo que quiero destacar es que la idea griega de una condición humana universal les permite incluso visualizar la historia de una manera distinta, como lo hacen otros pueblos. En cualquier otro pueblo antiguo o incluso contemporáneo, una victoria bélica en general no es más que una ocasión de autoexaltación. En cambio, los atenienses del siglo V a.C. lo que hacen es reflexionar sobre el hecho de que esa victoria no les pertenece. Y eso lo hacen a partir de la visualización de una naturaleza y de una condición humana universales, porque se ven reflejados en la derrota del enemigo. ¿Y por qué? Y porque el enemigo es un ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, es claro que la oposición entre griegos y bárbaros no va contra la visión de una humanidad universal, sino exactamente al contrario. El otro tema es el hombre libre y el siervo o el esclavo. Es un tema en el que a nosotros nos resulta más difícil situarnos por el hecho de que para nosotros la condición servil, la condición de esclavitud, aparece desde un punto de vista cultural asociado a una negación radical de la dignidad humana. Entonces lo primero que tenemos que entender para situarnos en la perspectiva de los antiguos griegos es que para ellos
La condición social de siervo o esclavo no suprime la naturaleza o la dignidad del hombre. La condición de esclavo privaba a los hombres de ciertas prerrogativas, de ciertos derechos también en la vida social, pero lo que no extinguía era su condición humana, su naturaleza humana. Los siervos esclavos, por otra parte, ejercían oficios de muy diverso carácter, ¿no? Algunos de los cuales eran incluso oficios que implicaban una formación cultural notable, no eran incompatibles ni con la virtud ni con la cultura, incluso la cultura intelectual. La condición servil, además, podía ser revertida o podía ser resultado de un fenómeno social como las deudas, es decir, y muchas veces lo era, y en general lo era como consecuencia de las guerras también, es decir, se pasaba a ser esclavo muchas veces porque se había perdido una guerra, ¿no? O porque, mientras hubo este tipo de leyes, por no poder pagar una deuda, se caía en condición de siervo. Ahora, también era posible salir de la condición servil, de manera tal que el mismo hombre que en un momento era siervo, en otro dejaba de serlo, o el que había sido libre pasaba a ser siervo. Eso, obviamente, se podía ver como ese pasar de ser libre a ser siervo como una desgracia, porque no se dejaba de advertir las penurias que podía suponer la condición servil, pero de ninguna manera implicaba que el que estaba en condición social de siervo fuese otra cosa que un ser humano. Así que desde ese punto de vista tampoco cabe la objeción. Nosotros podríamos pensar si la existencia en la vida social de esa condición significaba algo más o menos virtuoso o más o menos vicioso. Ese es otro problema, ¿no? La valoración moral que uno haga del hecho. Pero de ninguna manera esa condición social implicaba no poseer la misma naturaleza que todos los hombres. Eso es clarísimo para cualquier griego, incluso para cualquier antiguo en general. Porque insisto que la condición servil se entendía como parte de la vida social misma. Y el hecho de que estuviesen privados de algunos derechos, bueno, también podría afirmarse de otras personas en la vida social, que sin embargo seguían siendo personas, ¿no? y eran consideradas como tales aunque no tuviesen ciertos derechos o cierto tipo de participación en la vida política, como podían ser las mujeres, por ejemplo, en la Grecia clásica. De manera tal que esa distinción según jerarquías sociales o según la posición social, ¿no?, de ninguna manera obsta a la conciencia de la unidad de naturaleza.